Damián Cepeda Vidales es senador de la República. Esta mañana platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Senador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y un saludo para todos los amigos y amigas de Tabasco. Pues ya llegan al final las campañas. Estamos a un día en que se baje el telón para pues el silencio que siempre viene después de las campañas para proceder el 2 de junio a la elección de nuestras autoridades, desde presidente, en algunos estados gobernadores, senadores, diputados, alcaldes, diputados locales. ¿Cuál sería tu evaluación, senador, hasta el momento de lo que se ha vivido en esta jornada electoral, en este proceso electoral? Fíjate que creo que ha sido una campaña distinta a las que me han tocado vivir. Por supuesto, cada una tiene su toque, ¿no? Debo decirte que creo que ha sido una campaña que ha sido marcada por una polarización constante, pues, ¿no? Que se ha generado principalmente, en mi opinión, desde el gobierno, lo cual creo que no es correcto. Pero dicho eso, y visto desde la campaña de Xóchitl Gálvez, la verdad es que contento. Yo he estado visitando pues prácticamente todo el país en estos últimos semanas de campaña y me encuentro mucho ánimo. Yo lo que les comentaba es que siento que llega Xóchitl en su mejor momento, el mejor momento que tuvo de la campaña. Creo que es el cierre que se ha venido dando, particularmente creo yo desde el segundo debate, ¿no? Luego el evento que hubo aquí en la Ciudad de México en el Zócalo, impresionante, desbordado. Entiendo que se replicó en muchísimas ciudades del país, pero a mí que me tocó ir con mis hijos aquí al Zócalo y ver esa energía, ver ese ánimo de la ciudadanía, pues la verdad es que fue algo impresionante. Y te lo digo en mi calidad de dirigente del PAN. Yo fui dirigente nacional del PAN y definitivamente no tenemos nosotros la capacidad de movilización para hacer eso, ¿no? De hecho, ni lo intentamos. El PAN nunca ha sido un partido que tenga por interés tener fuertes concentraciones masivas o movilizaciones, ¿no? Hasta lo criticábamos en algún momento. Pero ahorita lo que vi fue pues gente de manera voluntaria luchando por lo que creemos que está en riesgo, pues, ¿no? Y yo respeto mucho a quien piense distinto, pero sí hay un sector de la sociedad que estamos bastante preocupados con lo que está pasando. Entonces, creo que llega con esa energía la campaña al cierre y me parece que va a haber un resultado muy positivo. Damián Cepeda, pero ¿les alcanzará? Hoy el equipo de Claudia Sheinbaum ha publicado encuestas varias, distintas, a 5 días de las elecciones, y la diferencia, según estas encuestas, siguen siendo de 2 dígitos. Se habla hasta de 24 puntos de diferencia. Pues mira, sabemos muy bien, yo respeto, a ver, no me voy a poner a criticar que tal o cual encuesta. Los números internos de la campaña de Xóchitl, lo que nos dicen en la tracking es, o sea, el seguimiento diario, es que se cerró la campaña. Desde encuestas que ya nos ponen en empate, hasta algunas que la diferencia está todavía posible. Entonces, yo lo que te digo es que lo que percibo en el país, habiendo estado en otras campañas, es un ánimo positivo y creo que claro que se puede lograr. Ahora, ¿en qué lógica creo yo que está esta elección? O si yo pudiera aprovechar este tiempo que me das el favor de platicar conmigo, para darles mi opinión de por qué creo que México merece un cambio, lo que diría son las siguientes 3 cosas, o en 3 planos de pensamiento, por si a alguien le es útil, o si quieren tener o fomentar una conversación con alguien que esté indeciso. Mi primer comentario es el siguiente. Me parece que en el 18, López Obrador supo encabezar muy bien la esperanza de cambio que tenían los mexicanos. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Yo fui dirigente nacional en esa elección. Me tocó vivirla en primer plano, pues nadie me la va a contar. Y lo que estaba en disputa era precisamente quién encabezaba esa esperanza de cambio. Y por muchos motivos, entre ellos la intervención muy dañina del gobierno federal en aquel entonces, golpeando a nuestro candidato, pero también por cuestiones positivas del propio López Obrador, él lo encabezó. Mi reflexión que yo le hago a la ciudadanía es que, desgraciadamente, a casi 6 años después,
ese cambio que queríamos o que mucha gente quería para México no llegó. Y mira, yo no soy radical, o sea, reconozco los avances, marcadamente en programas sociales, me parece que eso ha estado muy bien. Y voté a favor, Xóchitl votó a favor en el Senado, y hemos dicho con claridad que lo vamos a conservar y seguir. Eso, muy bien. Pero fuera de eso, los principales problemas, pues no están resueltos. O yo pregunto, ¿a poco ya vivimos en un país en paz? Porque esa fue la promesa, ¿no? Acabar con la inseguridad. Pues resulta ser que tenemos el sexenio más violento de la historia de México, 186,000 asesinatos. Entonces, pues no. Oye, ¿a poco ya tenemos el sistema de salud como Dinamarca? Salud para todos. Pues no, claro que no. Hay 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud. Se le entregó el país con 20 millones de mexicanos. Lo crecieron a 50. Es un crimen de humanidad, de hecho. Hoy estamos mejor en la educación, ¿no? Por supuesto que no. No solo han estado metiendo la ideología a la educación, quitando el enfoque a calidad, no permitiendo las evaluaciones, lo cual pues no te permite mejorar lo que está pasando, sino incluso las instalaciones. O sea, el 30% de las instalaciones, según la SEP, tienen riesgo la infraestructura, 60% no tienen internet. Entonces no, y quizá lo más grave, 1,750,000 alumnos salieron de la escuela en ese sexenio, y al menos 1,200,000 no han regresado. Entonces dices tú, oye, pues no está bien eso, pues, ¿no? Y, en fin, que se iba a acabar la corrupción, ha habido escándalos por todos lados. Ahí está, por ejemplo, la candidata de Veracruz, que fue secretaria de Energía, y muchos más. Entonces, pues no, yo no creo que haya cambiado el país. Por eso es que digo, oye, pues si estoy viendo que el gobierno tiene estos resultados, pues me parece que lo correcto es impulsar un cambio, y por eso apoyo a Xóchitl Gálvez. Damián Cepeda, ¿se tardó la oposición en entender el estilo de López Obrador? Al principio, bueno, pues les aplastó un tren por los resultados electorales, pero después, cuando debieron empezar a reponerse, pareciera que se quedaron pasmados en las provocaciones que el propio presidente hacía y que la oposición caía. Esto generó que no hubiese un liderazgo desde hace mucho tiempo atrás que pudiera generar una mejor expectativa en la elección del 24. Mira, yo sí creo que definitivamente la oposición sí tomó decisiones equivocadas o muy tardadas. Creo que los partidos particularmente han resultado incluso hasta un lastre, ¿no? En muchos momentos para el proyecto que se está encabezando. Lo digo con respeto, lo digo siendo miembro de uno, habiendo sido dirigente, pero yo lo que veo es que precisamente mucho del problema del por qué no en algunos momentos no se tenía la credibilidad era precisamente pues porque los partidos no solo se habían equivocado en el pasado, sino se siguen equivocando en el presente, pues, ¿no? O sea, yo veo ayer, por ejemplo, las respuestas a la salida de un liderazgo importante. Yo, de entrada, yo no estaba de acuerdo con la alianza, ¿no? Pero ya habiéndose dado y siendo demócrata y entendiendo que se tomó una decisión por los órganos, pues me parece que es parte del problema el que cuando se va alguien que tiene un capital social importante, ¿no? Pues también es así que le hiciste candidata en el principal estado, con el principal padrón del país, y tu respuesta es, que se vaya, no traiga nada, y que no sé qué, pues híjole, o sea, siento que ahí estás un poco desubicado, ¿no? Pues si no traía nada, ¿para qué le hicieron candidata, no? Pues sería mi pregunta, pues, ¿verdad? Hace apenas un año. Entonces, siento que sí, en ese sentido sí, pero me parece que hubo un acierto con Xóchitl Gálvez, o sea, y te lo dice alguien precisamente crítico con esa alianza y suma de partidos, pero no creo en ello, pero sí creo en ella, porque la conozco, sé que tiene mucha capacidad, que es muy profesional, sé que el proyecto que está encabezando verdaderamente es ciudadano. ¿A qué me refiero? No a que no la estén postulando partidos, eso es una obviedad, claro que la están postulando, pero el esquema es distinto, los partidos son el vehículo, que lo prestaron, pero su gobierno a mí me parece que va a ser para todos, está por encima del interés partidistas. Entonces, eso me lleva a esta segunda lógica de pensamiento que en lo personal quiero compartir, que tiene que ver con qué está en juego, qué está en riesgo. Y a mí sí me parece que hoy en México la democracia está en riesgo. Y mira, déjame salirme o alejarme de estas posturas radicales que dicen es que se está convirtiendo en una dictadura, y me parece muy difícil que el ciudadano crea eso, pues, ¿no? Yo no me iría hasta allá,
pero sí me iría en muy concreto a que si creo que la democracia está en riesgo, pues porque sé leer así de concreto. Y al Senado de la República, a la que el Congreso de la Unión, llegaron propuestas del presidente que avaló la candidata oficial, que claro que ponen en riesgo la democracia. ¿A qué me refiero? Una iniciativa en concreto que propone debilitar al INE. Pues no estoy de acuerdo. Una iniciativa en concreto que propone quitarle la pluralidad de representación al Congreso. Me parece muy riesgoso. Una iniciativa en concreto que propone invadir al Poder Judicial con perfiles subordinados. No, pues no estoy de acuerdo, pues. Entonces, estas son evidencias, no es algo que yo crea, es algo que ahí está, en un documento. Entonces yo sí creo que está en riesgo, por eso creo que hay que unirnos para defenderlo, porque yo puedo respetar, o yo respeto más bien, a quien tiene una militancia partidista o tiene una preferencia política distinta a la mía. Lo que creo es que sí nos debe de unir es defender el derecho que tenemos de elegir libremente a nuestros gobernantes. Entonces es como un segundo, ¿no?, paquete de argumentos que creo que vale la pena luchar por un cambio, porque lo que hoy está proponiendo quien está gobernando, que es Morena, me parece altamente riesgoso. Y a eso le sumo militarización, le sumo prisión preventiva oficiosa y le sumo la soberbia de decir que la elección es un trámite. No es un trámite. La gente va a votar y va a decidir libremente quién queremos que nos gobierne. Trámites son las elecciones en países autoritarios como Rusia, como Venezuela o como Nicaragua, no en México, perdón, pero no en México. Senador Cepeda, se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se ha analizado mucho de la forma en que el presidente López Obrador ha adoctrinado, ideologizó, y eso, dicen algunos, hace mucho más difícil que pudiera haber una alternativa para esta elección del 2024. Y ha adoctrinado desde la mañanera y lo hace todos los días. ¿Tú qué opinas de esto que dicen del adoctrinamiento realizado por el propio presidente? Creo que el presidente López Obrador, sin duda, es uno de los liderazgos políticos más fuertes de la época reciente de México. Yo no estoy de acuerdo con su manera de gobernar, pero eso no me ciega para ver que tiene un liderazgo importante, pues, ¿no? O sea, creo que es parte del problema también de la oposición, que luego no quieren reconocer nada, pues, ¿no? Es obvio, tiene una popularidad alta, si bien es cierto que es normal que un presidente tenga una popularidad tan alta, salvo el último que tuvo muchos escándalos, la verdad es que en pocos casos se había visto traducida en que se lo entregara o se lo traspasara esa popularidad a su partido político. O sea, había presidentes populares y luego los partidos tenían en riesgo perder su elección o la perdían. No. Entonces yo creo que eso sí lo ha sabido hacer él muy bien. Yo por eso creo que tenemos que separar las cosas. O sea, una cosa es que la ciudadanía pueda tenerle cariño al presidente, pueda respetar su trayectoria, a lo mejor, no sé, les gusta cómo habla, su perseverancia, que estuvo mucho tiempo trabajando por lograr la presidencia de la República, no lo sé. En fin, cada quien es libre, por supuesto, de tener sus preferencias. Pero esa es una realidad. Eso, sin embargo, no se traduce en que la ciudadanía crea que ha sido un buen gobierno. O sea, todas las encuestas que le ponen esa popularidad, cuando le preguntan a la gente, oye, ¿estás mejor en salud? Contestan que no. ¿Estás mejor en seguridad? Contestan que no. ¿Estás mejor en educación? Contestan que no. Me parece que ahí es el área de oportunidad. El presidente no va a estar en la boleta, pues. Y por más que se han esforzado, con mucho respeto lo digo, yo no ofendo a las personas, pero Claudia no es el presidente. Ni de cerca tiene el tamaño de cariño que le tiene la gente, ni el liderazgo, ni el carisma. Entonces, no lo convirtamos en eso, porque no lo es, pues. Entonces, si no es el presidente, que es al que le tienen cariño, pero sí avala un proyecto que ha tenido pésimos gobiernos, pésimos resultados como gobierno, pues me parece que eso es lo que hay que contrastar y ofrecerle a la ciudadanía un mejor estilo de gobierno. Y eso me lleva a mi tercer lógica de comparativos, o de por qué creo que Xóchitl sería la persona ideal sobre la candidata oficial. Y tiene que ver ahora con atributos personales, o sea, el ser humano. A mí me parece que tendemos a pasar por alto que quien gobierna es un ser humano, que gobierna en base a sus valores, a su educación, a su experiencia, a su trayectoria. ¿Sí me entiendes? Hoy me parece que el principal problema que se tiene con este gobierno, Morena, es que divide a los mexicanos. O sea, todos los días desde el púlpito presidencial
están atacando a quien piensa distinto. A mí me parece incorrecto eso. Entonces lo que México necesita es unión, y necesitas un ser humano que tenga la sensibilidad para hacerlo. Yo no creo que quienes están generando la división puedan unir al país. Y me parece que particularmente en sus últimas entrevistas, en el debate y demás, pero particularmente en su última entrevista que tuvo con varios analistas, me preocupó los rasgos que vi en la candidata oficial. Desde este comentario de que la elección es un trámite, que me parece que es muy soberbio, hasta la poca tolerancia a aceptar preguntas que no fueran alineadas a lo que ella quería decir, hasta sus comentarios de militarización, prisión preventiva oficiosa, hasta la tergiversación o manipulación de cifras, por ejemplo, de homicidios. Me parece a mí que no es el perfil adecuado. Por el otro lado, veo a Xóchitl y creo que está entendiendo muy bien que necesitamos unir a los mexicanos. Es decir, México es un mosaico plural de ideas. O sea, pensamos distinto los mexicanos. Tú piensas distinto que yo. Quien me está escuchando piensa distinto que yo. Y eso no solo no está mal, está bien. Es algo que se debe fomentar desde el gobierno. De entrada, yo lo digo un poco en broma, pues qué enfadoso que todo el mundo pensáramos igual, pues no. Pero más allá de eso, es muy rico tener ideas distintas. Lo que un buen gobierno tiene que hacer es no solo rechazarlas, sino fomentar que se dé esta lluvia de ideas distintas, escucharnos, encontrar los puntos en común y avanzar a un México mejor. Entonces, el gobierno no debe de tener colores, tiene que ser daltónico, como lo dijo Xóchitl en el debate. O sea, cuando ya gobiernas, debes de gobernar para todos, no debes de gobernar ni para los guindas, ni para los azules, ni para los rojos, ni para los amarillos, ni para los naranjas. Es un solo México, pues. Tienes que gobernar para todos. Y eso creo que Morena no ha tenido la capacidad de hacer, y creo que Xóchitl Gálvez sí la tiene. También Cepeda, en cuanto a Maynes y Movimiento Ciudadano, ¿qué papel están jugando en esta campaña? Mira, yo tengo opiniones distintas, como seguramente si has seguido mis opiniones, tengo opiniones distintas que la mayoría de la oposición, y digo, no creo tener la verdad absoluta, pero creo tener la razón en esto que estoy diciendo, porque la evidencia lo señala. A mí no solo no me molesta que esté Mesa en la boleta, sino creo que es necesario. ¿A qué me refiero? Es más probable que podamos ganar si la elección está terciada, a que si la elección fuera de dos. El presidente todo el día ha querido hacer esto una elección de dos. O estás conmigo o estás en contra de mí, ¿no? Todos los que están conmigo son buenos, todos los que no están conmigo son malos. Necesitamos salirnos de ahí. Se le ha mordido el anzuelo. Si tú tienes particularmente una candidatura que por la suma de los partidos políticos que incluiste tiene un tope, es decir, hay un porcentaje de población que no quiere votar por alguno de los partidos que están metidos en la alianza. Entonces, si no logras llegar a más del 50%, pues no te conviene una elección de dos, ¿no? Te conviene una elección de tres. Movimiento Ciudadano, en mi opinión, que está avalada por las encuestas serias publicadas, cuando crece pasan dos cosas. La primera es que no estás en riesgo de que te alcance, porque está muy abajo todavía, están 8, 10, 12 puntos, ¿no? Pero lo que sí hace es que le quita más a Morena que a ti, porque Movimiento Ciudadano en su historia tiene primero un origen de izquierda. Acuérdense que fue Convergencia y postularon a López Obrador, ¿no? Entonces, digamos, su votante, su segunda opción principalmente es Morena, no la alianza. Entonces, ¿para qué lo quieres quitar de la elección? Si lo quitas, se va a ir el voto para allá. Hoy sale publicada una encuesta que dice otra vez eso, pero no solo hoy, pues muchas, ¿no? A mí me parece que Xóchitl ya lo entendió muy bien. En uno de los programas que tuvo con estas mesas de análisis, ella misma hace este razonamiento. Yo creo que tiene razón. ¿Qué sí hay que hacer? Hablarle al votante de Movimiento Ciudadano que es opositor. O sea, su votante tiene dos componentes. Uno que no es opositor, pero lo ve como mejor opción que quien está gobernando, y otro que sí es opositor. A ese hay que hablarle. Y yo lo que haría es hablarle sin ofenderlo. Oye, ¿quién se va a convencer si le llegas atacando? Por favor, hombre, estas invitaciones que les hicieron, pero prácticamente señalaron que es quiroles y que no sé qué, no, pues oye, que no quieres convencer a la gente que vote por él, por ti, pues no los ofendas, ¿no? Yo lo que les diría es, a ver,
es válido y se entiende y se respeta que estés buscando otra opción. Simplemente si tú crees que estamos mal gobernados ahorita a nivel nacional, en esa elección de la presidencia de la República, con mucho respeto, pero la verdad es que no tienen posibilidades de ganar. O sea, en ninguna encuesta están cerca de ganar. Entonces, la petición, la sugerencia es que si crees que México necesite un cambio, pues puedas votar en esa elección por quien representa la mejor posibilidad de ganar la Morena, y esa es Xóchitl Gálvez. Esa es mi opinión y eso es como yo abordaría el tema de MC. Fíjate, Damián, que justo Maynes presumió una encuesta publicada por un medio nacional en donde se ubica en el segundo lugar de las preferencias con miras a la elección del 2 de junio. En redes asegura que la preferencia por su candidatura se ha triplicado desde el mes de febrero y que aventaja a Xóchitl, en tanto la diferencia con Sheinbaum es de 31 puntos. Por otro lado, en un diálogo con la comunidad estudiantil, ahí en Quintana Roo, dijo no estar de acuerdo con Eugenio Derbez, pero bueno, este es otro tema. Pero más allá de eso, lo que presume de estar en segundo lugar, que dista de lo que tú nos comentas hoy, Damián. Lo primero es falso. Yo creo que así como yo estoy siendo justo, ¿no?, y diciendo las cosas, me parece que en eso pues no están hablando con la verdad. La encuesta que publica él le falta un pequeño dato que hace toda la diferencia. Es solo en Jalisco. Yo te diría lo siguiente: ¿quién gobierna Jalisco? Movimiento Ciudadano, ¿no? Pues debería estar en primer lugar, pues, no en segundo lugar. Realmente se me hace raro eso, pues, ¿no? O sea, gobiernan Jalisco y Nuevo León. Si tú haces una encuesta en Guanajuato, o haces una encuesta en Aguascalientes, ¿quién sale arriba? Pues el PAN, porque el PAN gobierna, es lo lógico, ¿no? Que me digan a mí que en Jalisco está en segundo lugar, pues yo diría, pues qué raro, debería estar en primer lugar. ¿Por qué no está en primer lugar si gobiernan, no? O sea, entonces quererla poner como si fuera una encuesta nacional me parece engañoso. Pues yo, así como soy justo, tampoco dejo que anden manipulando a la gente, ¿no? Entonces, no, la verdad de las cosas es que en todas las encuestas serias, con mucho respeto, creo que han hecho buena campaña y todo, pero andan entre 8 y 12 puntos. Que está bien, es un crecimiento importante para ellos, pero están lejísimos y no tienen ninguna posibilidad de ganar. Bien, finalmente, Damián Cepeda, el Washington Post y el New York Times, dos de los periódicos estadounidenses más influyentes, han destacado en sus portadas que el crimen organizado intimida y coopta a candidatos a puestos de elección popular. Además, amenaza pequeños negocios como tortillerías en México. En los reportajes publicados el fin de semana, se retrata cómo organizaciones criminales presionan a abanderados que no cuentan con su aprobación. El New York Times, por ejemplo, aseguró que 28 de los 36 candidatos asesinados durante este proceso electoral fueron víctimas de ataques del crimen organizado, de acuerdo con declaraciones de autoridades de Procuración de Justicia, líderes de partidos y publicaciones noticiosas. Además, señala que las familias de los abanderados también han sido blanco de los ataques, toda vez que 14 parientes de los aspirantes han muerto en diversos atentados. Por su parte, el Washington Post, que cita al Consejo Nacional de la Tortilla, asegura que al menos el 15% de los 20,000 tortillerías que existen en el país son obligadas a pagar a extorsionadores para evitar ataques contra los negocios o sus empleados. Pero lo que el New York Times destaca en particular, el tema del crimen organizado, Damián Cepeda, es todo un tema. No, completamente. Para mí es la segunda gran amenaza. O sea, una es, pues, esta intervención que ha estado teniendo el gobierno, marcadamente con el condicionamiento de los programas sociales, lo cual es un delito, ¿no? Pues es una extorsión, decirle a la gente, entrada una mentira, ¿no? Hoy te van a quitar los programas sociales si no votas con nosotros, eso es falso. Está en la Constitución, pero además es ilegal decirle eso a la gente. Pero bueno, dicho eso, el segundo amenaza grande para la elección sin duda es el crimen organizado. O sea, datos de Estados Unidos, tú estás citando ahorita pues, a dos periódicos de los más relevantes del mundo, no nada más de Estados Unidos, pero datos de Estados Unidos oficiales ante el Congreso, digamos, de las dependencias o instituciones que se encargan de seguridad pública allá, hablan de que estiman que al menos el 30% del territorio nacional está dominado bajo el crimen organizado. Imagínate nada más. Y todos sabemos que eso es verdad, hombre. Quienes vivimos
distintos estados sabemos que hay zonas que manda el crimen organizado, pero no solo sabemos, sino estamos viendo, pues, o sea, hay municipios en este país que hicieron renunciar a todos los candidatos y queda uno nada más. Qué casualidad, ¿no? O sea, pues claramente el crimen está queriendo poner a los gobernantes. O sea, van más de 500 candidatos que declinan en el país. Claramente tenemos un riesgo fuerte de crimen organizado. Hace unas semanas presentaron un informe en Estados Unidos donde hablan de que consideran que las fuerzas de seguridad pública, incluidas las Fuerzas Armadas, en México están infiltradas con el crimen organizado. Entonces sí estamos en un problema muy, muy grave. Y eso explica, sin duda, la ola de violencia que hemos vivido en este sexenio. Ola de violencia que en efecto empezó hace 3 sexenios. Y yo eso no lo niego. Han fracasado los últimos 3 sexenios en este país. Lo que me parece increíble es por qué si han fracasado los últimos 3 sexenios en este país, el gobierno actual que prometió cambiar la estrategia de seguridad pública, no solo no la cambia, sino continúa haciendo lo mismo. Y el resultado ha sido un fracaso absoluto. Claro que está en riesgo la elección en algunas zonas por el crimen organizado. Ahora, dicho eso, la mayoría del país no lo está. Es decir, que la gente que está escuchando sepa que tanto el INE, por más debilitamiento que le han dado, como, digamos, la elección en sí misma, pues se va a llevar a cabo en paz. Va a haber ciudadanos que van a estar cuidando las casillas y hoy mi mensaje sería: hay que salir a votar, precisamente para acabar este ambiente de violencia en el país. Ya de salida, Damián Cepeda, ¿esperas una elección de Estado el 2 de junio? Y lo digo porque Morena hoy tiene la mayoría de los gobiernos estatales. Yo sí creo que han intervenido burdamente en la elección, todos los días el presidente del púlpito presidencial. Y sí creo que muchos gobernadores, no puedo generalizar, pero sí muchos, claramente han estado interviniendo. Y también creo que han usado los programas sociales para chantajear a la gente con su voto. Pero aún así, lo que veo es muchísimo ánimo en la ciudadanía de cambiar la realidad de este país. Veo mucho hartazgo, me incluyo, de tanta división. O sea, ya basta, pues, ¿no? O sea, cansancio de un gobierno que rechaza a quien piense distinto de él. Eso no es correcto. Y creo que somos muchos más los mexicanos que queremos un México de libertades. Así es que yo estoy seguro que va a salir bien la elección. Pero sí, no soy ingenuo. Claro que se van a meter, nomás que si salimos a votar masivamente, no hay intervención que les alcance. Vamos a ganar. Te agradezco estos minutos, Damián. Muchas gracias, un saludo. Muy buenos días. Es Damián Cepeda, senador de la República, exdirigente nacional del Partido Acción Nacional.